La tumba de Juma. Crónicas de la Dragonlance. Margaret Wise y Tracy Hickman. Poemas, Michael Williams. Audiolibro editado por El Amo del Calabozo. 2019. Libro 3. Capítulo 7. 7. Destinados a no volver a encontrarnos en este mundo. Cuando los compañeros acababan de alcanzar el mercado, los primeros dragones sobrevolaban Tarsis. Se habían separado de los caballeros a su pesar, pues estos habían intentado convencerlos de que escaparan con ellos a las colinas. Ante la negativa del grupo, Derek les pidió que permitieran a Tasleof acompañarlos, ya que el Kender conocía el lugar donde se hallaban los orbs de los dragones. Tanis sabía que Tas escaparía de los caballeros, por lo que se vio obligado a negarse de nuevo. Stem, ven con el Kender y con nosotros, ordenó Derek, haciendo caso omiso de Tanis. No puedo, señor, respondió Stem posando su mano sobre el brazo de Tanis. Él es mi jefe, y mi lealtad está con mis amigos. Derek habló con frialdad. No puedo detenerte si esa es tu decisión. Pero esto presentará una marca negra en tu contra, Stem Brightblade. Recuerda que aún no eres un caballero, todavía no. Ruega para que, cuando se debata la cuestión de tu investidura ante el consejo, yo no me encuentre allí. El rostro de Stem se tornó pálido como el de un muerto. Desvió la mirada hacia Tanis, quien intentó ocultar su sorpresa ante las alarmantes nuevas. Pero no disponían de tiempo para discutir. El sonido de los cuernos, que resonaban disonantes en la helada atmósfera, era cada vez más cercano. Los caballeros y los compañeros se separaron, los primeros se dirigieron a su campamento en las colinas, los segundos decidieron permanecer en la ciudad. Los habitantes de Tarsis habían salido de sus casas y especulaban en las calles sobre aquel extraño sonido que nunca habían oído y que no conseguían identificar. Solo uno de los tarsianos supo lo que era. En la sala del consejo, al oír aquel ruido, el señor se puso inmediatamente en pie. Girándose rápidamente se volvió hacia el sonriente draconiano oculto tras él entre las sombras. Dijiste que no nos ocurriría nada, exclamó el señor con los dientes apretados. Todavía estamos negociando. El señor del dragón se ha cansado de negociaciones, manifestó el draconiano esbozando un bostezo. Y a la ciudad no le ocurrirá nada, aunque por supuesto, recibiréis una lección. El señor hundió la cabeza entre las manos. Los otros miembros del consejo, sin comprender muy bien lo que estaba sucediendo, se miraron unos a otros, sobrecogidos al ver resbalar lágrimas entre los dedos de su señor. El cielo ya estaba repleto de inmensos dragones rojos, cientos de ellos. Volaban en pequeñas escuadrillas de 3 o de 5, con las alas extendidas llameando rojizas bajo el sol poniente. La gente de Tarsis solo comprendía una cosa, que aquel era el vuelo de la muerte. Cuando los dragones volaron más bajo, realizando los primeros vuelos rasos sobre la ciudad, difundieron un pánico mucho más mortífero que las llamas que lanzaban. Cuando la sombra de sus alas oscureció la agonizante luz del día, los habitantes de Tarsis tuvieron un único pensamiento: escapar. Pero no había forma de hacerlo. Los dragones atacaron, sabiendo que no iban a encontrar resistencia. Volaban en círculo uno tras otro, lanzándose en picado desde el cielo cual disparos abrasivos, haciendo arder edificio tras edificio con su flamígero aliento. Los incendios iniciados originaron sus propias tormentas de viento y las calles se llenaron de un humo sofocante, convirtiendo el atardecer en noche cerrada. Comenzó a llover ceniza. Los gritos de terror se trocaron en gritos de agonía cuando la muerte hizo su aparición en aquel ardiente abismo en el que se había convertido Tarsis. Con los primeros ataques de los dragones, una ariade de aterrorizada humanidad inundó las incandescentes calles de Tarsis. Muy pocos tenían una idea clara de dónde se dirigían. Algunos gritaban que estarían a salvo en las colinas, otros corrían hacia la antigua costa, mientras otros intentaban alcanzar las murallas de la ciudad. Sobre ellos se cernían los dragones, quemándolo todo, arrasándolo todo. La ariade humana se precipitó sobre Tanis y los compañeros, casi aplastándolos, empujándolos contra los edificios. Sofocados por el humo, con escozor en los ojos y cegados por las lágrimas, lucharon por controlar el temor a los dragones que amenazaba con perturbar su razón.
El fuego era tan intenso, que edificios completos caían derruidos. Tanis se dispuso a ayudar a Giltanas, que se había desplomado junto a una casa. Sosteniéndolo, el semielfo observó irremisiblemente cómo el resto de sus amigos era arrastrado por la masa de gente. De vuelta a la posada, gritó Tanis. Nos encontraremos en la posada. Pero le fue imposible saber si había sido oído. Únicamente podía confiar en que todos intentarían dirigirse hacia allí. Stem sujetó a Alana con sus poderosos brazos, medio llevándola, medio arrastrándola por las destruidas calles. Intentó localizar a los demás a través de la lluvia de ceniza, pero fue inútil. Entonces comenzó la batalla más desesperada que hubiera librado nunca, intentar mantenerse en pie y sostener a Alana mientras las terribles oleadas de humanidad los arrollaban una y otra vez. Momentos después Alana fue arrancada de sus brazos por las aterrorizadas masas de gentes. Stem se abalanzó hacia la muchedumbre, empujando y abriéndose camino a golpes y a puñetazos, hasta que consiguió asir a Alana por las muñecas. La elfa, temblando horrorizada, se agarró a sus brazos con todas sus fuerzas y el caballero finalmente consiguió tirar de ella. Una inmensa sombra pasó sobre sus cabezas. Un dragón, ululando cruelmente, se lanzó sobre la calle atestada de hombres, mujeres y niños. Stem se refugió bajo el marco de la puerta de uno de los edificios, arrastrando a Alana tras él y protegiéndola con su cuerpo. Resplandeció una inmensa llamarada, los gritos de los agonizantes fueron desgarradores. No miréis, le susurró Stem a Alana, estrechándola contra sí. El dragón pasó, y, de pronto, las calles estuvieron terriblemente, insoportablemente, quietas. Nada se movía. Será mejor que salgamos de aquí mientras podamos, dijo Stem con voz temblorosa. Apoyándose el uno en el otro, se alejaron del marco de la puerta con los sentidos entumecidos, moviéndose únicamente por instinto. Al fin mareados y aturdidos por el humo y el olor a carne quemada, tuvieron que buscar cobijo bajo otra puerta. Durante un momento no pudieron hacer otra cosa que sostenerse mutuamente agradecidos por él. Breve respiro, pero aterrorizados al pensar que unos segundos después deberían retornar a las mortíferas calles. Alana posó la cabeza sobre el pecho de Stem. La antigua y caduca cota de mallas estaba fría en contraste con su piel. La sólida superficie de metal la tranquilizaba, y bajo la misma oía latir el corazón de Stem, rápido, firme, reconfortante. Los brazos que la sostenían eran fuertes y musculosos. La mano del caballero le acarició los cabellos. Alana, casta doncella de una raza rígida y severa, hacía tiempo que sabía cuándo, dónde y con quién iba a casarse. Se trataba de un elfo noble, y un signo de su mutuo acuerdo era que, desde el momento en que se fijó el compromiso, nunca habían tenido contacto físico. Él se había quedado con su gente, mientras Alana volvía en busca de su padre. Las fuertes impresiones que estaba recibiendo la elfa al vivir entre los humanos, la estaban haciendo dudar de su buen juicio. Los odiaba y al mismo tiempo la fascinaban. Eran tan poderosos, tan indómitos y bravíos. Y, precisamente, cuando pensaba que iba a despreciarlos para siempre, uno de ellos comenzaba a atraerle con fuerza insospechada. Alana alzó la mirada hacia el afligido rostro de Stem y vio rasgos que reflejaban orgullo, nobleza, disciplina inflexible y estricta, una constante lucha por la perfección. Una perfección imposible de alcanzar, y además aquella profunda pena en sus ojos. Alana se sintió atraída hacia ese hombre, hacia ese humano. Rindiéndose ante su fuerza, reconfortada por su presencia, se sintió invadida por una ola de dulzura y calor, y, de pronto, se dio cuenta de que ese fuego era más peligroso que el de 1000 dragones. Será mejor que nos vayamos, susurró Stem delicadamente, pero ante su asombro Alana se separó de él con brusquedad. Nos separaremos aquí, dijo la elfa en un tono de voz tan frío como el viento nocturno. Debo regresar a mi alojamiento. Gracias por escoltarme. ¿Qué? Iros sola. Eso es una locura, declaró el caballero haciéndola firmemente del brazo. No puedo permitir, notó que la elfa se ponía tensa y se dio cuenta de que acababa de cometer una equivocación. Alana no se movió, contemplando imperiosamente a Stem hasta que éste la soltó. Yo también tengo amigos, como tú. Tú debes lealtad a los tuyos, y yo a los míos.
Debemos tomar diferentes caminos. La voz le falló al ver una expresión de inmensa tristeza en los ojos del caballero. La elfa no pudo sostener esa mirada y por un instante se preguntó si tendría fuerzas para continuar. Pero entonces pensó en su gente, ellos la necesitaban. Te doy las gracias por tu ayuda y tu amabilidad, pero ahora que las calles están desiertas debo irme. Stem, dolido y asombrado, se la quedó mirando. Un segundo después, los rasgos de su rostro se endurecieron. Me sentía feliz de poder ayudaros, princesa Alana. Aún estáis en peligro. Permitidme que os acompañe a vuestro alojamiento y después ya no os molestaré más. Eso es imposible. El lugar no queda lejos y mis amigos me esperan. Sabemos una manera de salir de la ciudad. Disculpa que no te lleve conmigo, pero nunca he tenido plena confianza en los humanos. Los ojos marrones de Stem relampaguearon. Alana, que se hallaba muy cerca de él, sintió su cuerpo temblar y, una vez más, tuvo miedo de perder su firmeza y decisión. Sé dónde os alojáis, le dijo tragando saliva. En la posada, el dragón rojo. Tal vez, sí. Encuentro a mis amigos, podríamos ofreceros ayuda. No os preocupéis, y no me deis las gracias. Solo he hecho lo que mi código exige. Adiós, dijo Stem comenzando a alejarse. Un instante después se volvió y sacando la reluciente aguja de diamante de su cinturón, la puso en la mano de Alana. Tened, susurró mirando los oscuros ojos de la elfa y percibiendo, de pronto, la tristeza que ella trataba de ocultar. Su voz se suavizó, a pesar de que le resultaba difícil comprender. Me complace que me confiarais esta joya, aunque fuese por tan poco tiempo. La doncella elfa contempló la joya durante un instante y comenzó a temblar. Alzó la mirada hacia los ojos de Stem y no vio en ellos desprecio, como esperaba, sino compasión. Se maravilló una vez más de los humanos. Alana bajó la cabeza, incapaz de sostener aquella mirada, y tomó las manos del caballero, depositando en ellas la joya. Guarda esto, dijo en voz baja. Cuando la mires piensa en Alana Starbreeze y sabrás que en algún lugar ella estará pensando en ti. Stem bajó la mirada, incapaz de pronunciar palabra. Después, besando la gema, volvió a ponerla delicadamente en su cinturón y extendió las manos. Pero Alana retrocedió hacia el umbral de la puerta desviando la mirada. Vete, por favor, le dijo. Stem permaneció inmóvil durante un segundo, dudoso, pero no podía por su honor negarse a obedecer la petición. El caballero se volvió y comenzó a caminar de nuevo por aquella ciudad de pesadilla. Alana lo contempló durante unos segundos desde la puerta, mientras sentía que una dura concha protectora la iba envolviendo. Perdóname, Stem, susurró para sí. Luego, reflexionó un instante. No, no me perdones. Dame las gracias. Cerrando los ojos, conjuró una imagen en su mente y envió un mensaje a las afueras de la ciudad, donde sus amigos la esperaban para sacarla de este mundo de humanos. Tras recibir respuesta telepática, Alana suspiró y comenzó ansiosamente a escudriñar con su mirada los cielos impregnados de humo, esperando. Ah, dijo Raistlin serenamente cuando el primer sonido de cuernos interrumpió la quietud de la tarde. Os lo dije. Ribewind le lanzó al mago una irritada mirada e intentó pensar qué podían hacer. Tanis le había dicho que protegiera al grupo de los soldados de la ciudad, y eso era relativamente fácil. Pero protegerlos de ejércitos de draconianos y de dragones. Los oscuros ojos de Ribewind recorrieron el grupo con la mirada. Taike se puso en pie, llevándose la mano a la espada. La muchacha era valiente y serena, pero tenía poca experiencia. ¿Qué es eso?, preguntó Elistan desconcertado. El señor del dragón atacando la ciudad, respondió secamente Ribewind, haciendo un esfuerzo por reflexionar. Oyó un repiqueteo de metal. Caramon se estaba poniendo en pie, el enorme guerrero parecía tranquilo e imperturbable. Daba gracias por ello. A pesar de que Ribewind detestaba a Raistlin, debía admitir que el mago y su hermano guerrero combinaban acero y magia con gran efectividad. También Lorane parecía calmada y firme, pero no dejaba de ser una elfa, y Ribewind aún no había aprendido a confiar realmente en los elfos. Salid de la ciudad si no regresamos, le había dicho Tanis, pero Tanis no había podido prever esto.
Si conseguían salir de la ciudad deberían enfrentarse al Señor del Dragón en las llanuras. Ahora Ribewind supo perfectamente quién había estado siguiéndolos cuando viajaban hacia ese condenado lugar. Maldijo para sí en su propio idioma y, en el mismo momento en que los primeros dragones sobrevolaron la ciudad, sintió que Goldmoon lo rodeaba con sus brazos. Al bajar la mirada la vio sonreír, la sonrisa de la hija de Chifin, y vio fe en sus ojos. Fe en los dioses y fe en él. Pasado aquel primer instante de pánico, se relajó. Una ola de pavor sacudió el edificio. Se oyeron gritos en las calles, y los rugientes chasquidos del fuego. Debemos salir de este piso, volvamos abajo, dijo Ribewind. Caramon, trae la espada del caballero y el resto de las armas. Si Tanis y los otros aún están. Se detuvo. Había estado a punto de decir, aún están vivos, pero vio la expresión de Lorane. Si Tanis y los otros escapan, regresarán aquí. Los esperaremos. Excelente decisión. Siseó el mago en tono irónico, especialmente ahora que no tenemos ningún lugar a donde ir. Ribewind no le hizo caso. Elistan, lleva a los otros abajo. Caramon y Raistlin, quedaos un momento conmigo. Cuando salieron, el bárbaro se dirigió a los gemelos. Creo que lo mejor que podemos hacer es quedamos dentro de la posada y protegerla con una barricada. Salir a la calle sería absurdo. ¿Cuánto tiempo crees que podremos aguantar?, le preguntó Caramon. Horas, tal vez, dijo escuetamente. Los gemelos lo miraron, recordando ambos aquellos torturados cuerpos que habían visto en el pueblo de Schu, o lo que habían oído acerca de la destrucción de Solace. No podremos sobrevivir, susurró Raistlin. Resistiremos todo lo que podamos, afirmó Ribewind con voz algo temblorosa, pero cuando veamos que no podemos aguantarlo más. Se detuvo, incapaz de continuar, pasando la mano sobre el cuchillo, pensando en lo que debería hacer llegado el momento. Eso no nos hará falta, murmuró Raistlin. Tengo unas hierbas. Una poca cantidad en un vaso. De vino basta. Son muy rápidas y no causan dolor. ¿Estás seguro?, preguntó Ribewind. Confía en mí. Soy un experto en ese arte. El arte de la aplicación de las hierbas. Añadió suavemente viendo al bárbaro estremecerse. Si estoy vivo, se las daré a ella y, luego, me las beberé yo. Si no. Comprendo. Puedes confiar en mí, repitió el mago. ¿Y qué ocurrirá con Lorane?, dijo Caramon. Ya conocéis a los elfos. Ella no. Dejádmelo a mí, volvió a decir el mago. El bárbaro contempló al hechicero sintiendo que le invadía el terror. Raistlin estaba ante él con el semblante sereno, con los brazos cruzados bajo las mangas de su túnica, con la capucha puesta. Ribewind bajó la mirada a su daga, considerando la alternativa. No podía hacerlo. No de esa forma. Muy bien, dijo. Se dispuso a marchar, pero vaciló, temiendo bajar y enfrentarse con el resto. Abajo en la calle, los gritos y alaridos eran cada vez más fuertes. Ribewind se volvió bruscamente y dejó a los hermanos solos. Yo moriré luchando, le dijo Caramon a Raistlin, esforzándose en hablar en tono indiferente. No obstante, tras las primeras palabras la voz del guerrero flaqueó. Raistlin, prométeme que te tomarás esa pócima sí a mí, si me ocurriera algo. No habrá necesidad, le respondió Raistlin. No tengo el suficiente poder para sobrevivir a una batalla de esta magnitud. Moriré con mi magia. Tanis y Giltanas luchaban por abrirse camino entre las masas. El semielfo, más fuerte, sostenía al elfo mientras empujaban y arañaban, serpenteando entre aquella muchedumbre aterrorizada. De tanto en tanto buscaban refugio para protegerse de los dragones. Giltanas se golpeó la rodilla, cayendo junto al umbral de una puerta. Apoyándose en el hombro de Tanis, se vio obligado a proseguir dolorosamente, renqueando. Cuando el semielfo vio la posada murmuró una oración de gracias, oración que se tomó en maldición al descubrir cerca del edificio las negras siluetas de unos draconianos. Rápidamente empujó a Giltanas, quien seguía tambaleándose ciegamente, exhausto de dolor, hacia una puerta cercana. Giltanas, gritó Tanis. La posada. Están atacando la posada. Giltanas alzó una mirada vidriosa, mirando sin comprender.
Un segundo después pareció entenderlo, suspiró y sacudió la cabeza. Lorane, musitó y se abalanzó hacia adelante, cojeando y tambaleándose. Hemos de llegar a ellos, dijo cayendo en los brazos de Tanis. Quédate aquí, le ordenó el semielfo ayudándolo a recostarse. No puedes moverte. Intentaré llegar hasta allá. Rodearé el edificio y entraré por la parte trasera. Tanis salió corriendo, entrando y saliendo como una flecha de los portales a los que se acercaba. Para resguardarse. Se hallaba en un edificio cercano a la posada cuando oyó un sonido áspero. Al volverse a mirar, vio a Flint gesticulando agitadamente. Tanis cruzó la calle. ¿Qué ocurre?, preguntó. ¿Por qué no estás con los demás? Oh, no. El enano, con el rostro tiznado de ceniza y gallado por las lágrimas, estaba arrodillado junto a Taz Leof. El Kender se hallaba inmovilizado por una viga que había caído a la calle. El rostro de Taz, que parecía el rostro de un niño sabio, estaba ceniciento, su piel viscosa. Maldito Kender parlanchín, gimió Flint. Tuvo que permitir que le cayera una casa encima. Las manos del enano sangraban pues se había herido al intentar levantar la viga. Se hubiesen requerido 3 hombres, o uno como Caramon, para conseguir sacar al Kender. Tanis puso la mano en el cuello de Taz. Las pulsaciones eran muy débiles. Quédate con él, dijo Tanis innecesariamente. Voy a la posada. Traeré a Caramon. Flint lo miró con el ceño fruncido y luego contempló la posada. Ambos oían claramente los alaridos de los draconianos y veían sus armas relampaguear entre los destellos de fuego. De vez en cuando se veía relucir una extraña luz en el dragón rojo, la magia de Raistlin. El enano sacudía su cabeza. Tanis era tan capaz de volver con Caramon como lo era de volar. Pero Flint se las arregló para sonreír. Desde luego, amigo, me quedaré con él. Adiós, Tanis. Tanis tragó saliva, intentó responder, desistió y salió corriendo calle abajo. Raistlin, tosiendo hasta apenas poder sostenerse en pie, se limpió la sangre de los labios y sacó una pequeña bolsa de cuero de uno de los bolsillos más recónditos de su túnica. Solo le quedaba un único hechizo para formular, y casi no tenía energía para hacerlo. Intentó esparcir el contenido de la bolsita en una jarra de vino que había ordenado a Caramon que se la trajera antes de que se iniciara la batalla. Las manos le temblaban violentamente y los espasmos de tos acabaron por vencerlo. Pero, entonces, sintió unas manos que se posaban sobre las suyas. Alzando la mirada, vio a Lorane, quien tomó de sus frágiles dedos la bolsa de cuero. Las manos de la elfa estaban manchadas con la sangre verde y oscura de los draconianos. ¿Qué es esto?, preguntó la doncella. Los ingredientes para un hechizo. Échalos en el vino. Lorane asintió y echó las hierbas tal como le decían. Instantáneamente se evaporaron. ¿Qué son? Una poción para dormir, susurró Raistlin con ojos brillantes. ¿Crees que nos resultará difícil dormir esta noche? No es de ese tipo, respondió Raistlin mirándola con intensidad. Esta simula la muerte. Las pulsaciones disminuyen hasta casi detenerse, la respiración queda casi interrumpida, la piel se vuelve fría y pálida, los miembros quedan rígidos. Los ojos de Lorane se abrieron de par en par. ¿Por qué? Para utilizarlo como último recurso. El enemigo piensa que estás muerto, si tienes suerte te abandona en el campo de batalla. Si no. Bueno, se sabe de algunos que despertaron en las piras de su propio funeral. No obstante, no creo que sea muy posible que eso nos ocurra a nosotros. Respirando con mayor facilidad, el mago se sentó, agachándose casi instintivamente cuando una flecha voló sobre su cabeza y cayó tras él. Notó que a Lorane le temblaban las manos y se dio cuenta de que no estaba tan tranquila como intentaba aparentar. ¿Pretendes que nos bebamos esto?, preguntó la elfa. Nos evitará ser torturados por los draconianos. ¿Cómo lo sabes? Confía en mí, dijo el mago esbozando una leve sonrisa. Lorane lo miró y se estremeció. Absorta, se frotó los dedos manchados de sangre en la túnica de cuero. La mancha no desapareció, pero ella no se dio cuenta. Una flecha se clavó cerca suyo. Ni siquiera se asustó, sencillamente la contempló. De pronto, surgiendo de la humareda de la ignescente sala de la posada apareció Caramon.
Tenía una herida de flecha en el hombro, y su propia sangre se mezclaba extrañamente con la sangre verde del enemigo. Están echando abajo la puerta principal, dijo respirando pesadamente. Ribewind ordenó que regresáramos aquí. Escuchad, advirtió Raistlin. No solo están intentando entrar por ahí. Se oyó un estallido en la puerta trasera de la cocina que daba al callejón de la parte de atrás. Dispuestos a defenderse, Caramon y Lorane se giraron en el preciso instante en que la puerta cedió. Entró un alto personaje. Tanis, gritó Lorane. Enfundando el arma, corrió rápidamente hacia él. Lorane, exclamó el semielfo jadeante. Acogiéndose en sus brazos, la abrazó con fuerza, casi sollozando de alivio. Un segundo después Caramon los rodeó a ambos con sus inmensos brazos. ¿Cómo estáis todos?, preguntó Tanis cuando pudo hablar. Bien, por el momento, dijo Caramon mirando tras Tanis. Su expresión cambió al ver que venía solo. ¿Dónde están? Stem se ha perdido. Flint y Taz están al otro lado de la calle. El Kender está atrapado bajo una viga. Giltanas está a 2 edificios de distancia. Está herido, no es grave, pero no pudo seguir avanzando. Bienvenido, Tanis, susurró Raistlin entre toses. Has llegado a tiempo para morir con nosotros. Tanis miró la jarra, vio la bolsa negra junto a ella y observó a Raistlin con sorpresa. No, dijo con firmeza el mago. No vamos a morir. Al menos no como él. Raistlin se interrumpió bruscamente. Reunámonos todos. Caramon fue a buscar a los demás, llamándolos a gritos. Ribewind llegó de la sala principal, donde había estado disparando al enemigo las mismas flechas que éste les lanzaba, ya que las suyas se habían acabado un rato antes. Los demás lo seguían, sonriendo esperanzados al ver a Tanis. Al ver la fe que tenían en él, el semielfo se enfureció. Algún día, pensó, voy a decepcionarles. Tal vez lo haya hecho ya. Escuchad, gritó intentando que lo oyeran a pesar del ruido que estaban haciendo los draconianos. Podemos intentar escapar por la puerta de atrás. Los que están atacando la posada son solo unos pocos. La mayor parte de ejército aún no ha entrado en la ciudad. Alguien nos está acechando, murmuró Raistlin. Eso parece, asintió Tanis. No tenemos mucho tiempo. Si consiguiéramos llegar a las colinas. De pronto guardó silencio, alzando la cabeza. Todos callaron y escucharon, reconociendo el agudo chillido, el batir de gigantescas alas coriáceas que sonaba cada vez más cercano. Poneos a cubierto, gritó Ribewind. Pero era demasiado tarde. Se escuchó un gemido quejumbroso y un estallido. La posada, de 3 pisos de altura construidos en madera y piedra, tembló como si estuviese hecha de palos y arena. Hubo una explosión de polvo y escombros. El exterior del edificio comenzó a arder. Podían escuchar sobre sus cabezas el sonido de la madera resquebrajándose y partiéndose, el golpeteo de leños cayendo. El edificio comenzó a derrumbarse sobre sí mismo. Los compañeros lo contemplaron con atónita fascinación, paralizados ante la imagen del gigantesco techo temblando bajo la inmensa presión que soportaban los pisos superiores al venirse abajo el tejado. Salgamos de aquí, gritó Tanis. Todo el edificio se está. La viga que estaba justamente sobre la cabeza del semielfo crujió intensamente, se rajó y se partió. Agarrando a Lorane por la cintura, Tanis la empujó lejos de él y pudo ver cómo Elistan, que se hallaba cerca de la parte delantera de la posada, la sujetaba en sus brazos. Cuando la inmensa viga acabó de ceder con un potente estallido, el semielfo oyó al mago farfullar unas extrañas palabras. Un segundo después se hallaba cayendo en la negrura, con la sensación de que el mundo se desplomaba sobre él. Al dar la vuelta a una esquina Stem vio como la posada caía derruida envuelta en una nube de fuego y humo, mientras un dragón remontaba el vuelo. El corazón del caballero comenzó a latir furiosamente. Se escondió en el marco de una puerta, ocultándose entre las sombras al ver venir unos draconianos riendo y charlando en su frío idioma gutural. Aparentemente habían acabado su trabajo e iban en busca de otra diversión. De pronto advirtió a otros 3. Ataviados con uniformes azules en vez de rojos, parecían extremadamente preocupados por la
destrucción de la posada, y agitaban los puños en dirección al dragón rojo que volaba a poca altura. Stem se sintió invadido por una ola de desesperación. Se apoyó contra la puerta, contemplando a los draconianos con hastío, preguntándose qué hacer ahora. ¿Estarían todavía los demás en la posada? Tal vez habrían escapado. De pronto el corazón le latió con fuerza al divisar una mancha blanca. Elistan, gritó al ver emerger al clérigo entre los escombros, arrastrando a alguien tras él. Los draconianos, con las espadas desenvainadas, corrieron hacia el clérigo, gritándole en común que se rindiera. Stem vociferó el reto de los caballeros solámnicos al enemigo y salió corriendo hacia ellos. Las criaturas se volvieron rápidamente, desconcertados ante su aparición. Stem tuvo la ligera sensación de que alguien más corría junto a él. Mirando a su lado, vio un relampagueo de llamas reflejado sobre un casco metálico y escuchó los gruñidos del enano. Además, oyó recitar unas palabras mágicas a corta distancia. Giltanas, casi incapaz de mantenerse en pie sin ayuda, trepaba por los escombros y señalaba a los draconianos mientras formulaba un encantamiento. De sus manos salieron dardos en llamas. Una de las criaturas cayó, llevándose las manos al pecho. Flint se abalanzó sobre otra, golpeándola en la cabeza con una roca, mientras Stem caía sobre el tercer draconiano y lo golpeaba repetidamente con los puños. El caballero sostuvo a Elistan cuando éste se tambaleó hacia adelante. El clérigo arrastraba tras él a una mujer. Lorane, exclamó Giltanas refugiado aún bajo el umbral. Aturdida y mareada por el humo, la elfa elevó una mirada vidriosa. Giltanas, murmuró. Pero enseguida vio que se trataba del caballero. Stem, dijo confusa, señalando vagamente tras ella. Tu espada, está ahí. La vi. Stem vislumbró entre los cascotes un destello de plata. Era su espada, y junto a ella estaba la espada de Tanis, el acero elfo de Kit Canen. Removiendo entre montones de piedra, Stem levantó con reverencia las espadas, que parecían antiguas reliquias halladas en una horrenda y gigantesca tumba. El caballero aguzó el oído esperando percibir algún movimiento, un grito, un gemido. Pero reinaba un silencio terrorífico. Hemos de salir de aquí, dijo lentamente, sin moverse. Después miró a Elistan quien, con palidez mortecina, contemplaba la posada en ruinas. ¿Y los demás? Estábamos todos allí, dijo Elistan con voz temblorosa. ¿Y el semielfo? Tanis. Sí. Llegó por la puerta trasera un momento antes de que los dragones arrasaran la posada. Estábamos todos juntos en la sala. Yo me hallaba cerca de una puerta. Tanis vio que la viga se rompía. Empujó a Lorane y yo la sostuve. Luego el techo se derrumbó sobre ellos. Creo que es imposible que consiguiesen. No puedo creerlo, exclamó Flint, trepando sobre los escombros. Stem lo sujetó y lo hizo retroceder. ¿Dónde está Taz?, le preguntó al enano. La expresión de Flint cambió. Inmovilizado bajo una viga. He de volver junto a él. Pero no puedo dejarlos. Caramon. El enano comenzó a llorar, salpicándose la barba con las lágrimas. Ese inmenso y patoso buey. Le necesito. No puede hacerme esto. Y Tanis también. Maldita sea, les necesito. Stem posó su mano sobre el hombro del enano. Vuelve con Taz. Él sí que te necesita ahora. Sigue habiendo draconianos por las calles. Estaremos en... Lorane, apenas recuperada de su aturdimiento, gritó, produciendo un sonido terrorífico y lastimero que atravesó a Stem como el acero. Volviéndose instantáneamente, consiguió sujetarla antes de que la elfa se precipitase hacia los escombros. Lorane. Mira esto. Míralo. Angustiado, la sacudió con firmeza. Nadie puede salir vivo de ahí. Eso es imposible saberlo. Tanis. Gritó la elfa furiosa, separándose de él. Cayendo de rodillas, intentó alzar una de las chamuscadas piedras, pero el pedrusco era tan pesado que solo pudo moverlo unos pocos centímetros. Stem la contemplaba desconsolado, sin saber qué hacer. Sin embargo, un segundo después tuvo la respuesta. El sonido de los cuernos. Cada vez más cerca. Cientos, miles de cuernos sonando.
Habían llegado los ejércitos. Miró a Elistan, quien asintió apenado, comprendiendo la situación. Ambos hombres se precipitaron hacia Lorane. Querida mía, comenzó a decir Elistan dulcemente, ya no puedes hacer nada por ellos. Los vivos te necesitan. Tu hermano está herido, y también el Kender. Los draconianos están invadiendo la ciudad. Debemos escapar ahora para seguir luchando contra esos horribles monstruos, o echar a perder nuestras vidas sumidos en un infructuoso pesar. Tanis ha dado su vida por ti, Lorane. No hagas que su sacrificio resulte inútil. Lorane alzó la mirada hacia él, el rostro de la elfa estaba negro de hollín y suciedad, salpicado de lágrimas y sangre. Oyó el sonido de los cuernos, oyó a Giltanas llamarla, oyó a Flint gritando que Tasleof estaba agonizando, oyó las palabras de Elistan, y entonces comenzó a caer lluvia del cielo, pues el ardor de las llamaradas de los dragones había fundido la nieve, trocándola en agua. Esta resbaló por su rostro, refrescando su piel incandescente. Ayúdame, Stem, murmuró torpemente, pues sus labios estaban demasiado entumecidos para formular palabras. Ella rodeó con el brazo y consiguió levantarla aturdida y mareada por la impresión. Lorane. La llamó su hermano. Elistan tenía razón. Los vivos la necesitaban. Debía acudir junto a él. A pesar de que prefería tenderse sobre esa montaña de rocas y morir, debía seguir adelante. Eso es lo que haría Tanis. La necesitaban. Debía seguir adelante. Adiós, Tantalas, susurró. La lluvia arreció, cayendo firmemente, como si los mismísimos dioses lloraran por Tarsis, la bella. El agua goteaba sobre su cabeza. Era irritante, estaba fría. Raistlin intentó rodar a un lado, para zafarse de ella, pero no consiguió moverse. Se hallaba tendido en el suelo bajo un inmenso peso que lo aprisionaba. Presa de pánico, intentó desesperadamente escapar. A medida que el miedo se diseminaba por su cuerpo, fue llegando a un estado de conciencia absoluto. Con el conocimiento, su miedo se evaporó. Una vez más, Raistlin controlaba la situación y, tal como le habían enseñado, se obligó a relajarse y a analizar los hechos. No podía ver nada. Estaba muy oscuro, lo que le obligaba a tener que confiar en sus otros sentidos. Antes de nada debía intentar sacarse ese peso de encima. Estaba siendo machacado y aplastado. Movió cuidadosamente los brazos. No le dolían y no parecía tener ningún hueso roto. Alargó el brazo hacia arriba y tocó un cuerpo. Era Caramon, por la cota de mallas, y por el olor. Lanzó un suspiro. Podía haberlo imaginado. Utilizando todas sus fuerzas, Raistlin empujó un poco a su hermano hacia un lado y consiguió salir de debajo de él, aunque con grandes dificultades. El mago respiró con mayor facilidad. Palpó a tientas el cuerpo de su hermano, buscando el cuello para comprobar el pulso. Era firme, el cuerpo de Caramon estaba templado y su respiración era regular. Raistlin volvió a tenderse en el suelo aliviado. Por lo menos, donde quiera que estuviese, no estaba solo. ¿Dónde se encontraba? Raistlin reconstruyó los últimos y terroríficos momentos. Recordaba que la viga se había partido y que Tanis había conseguido apartar a Lorane, evitando que el inmenso madero le cayera encima. Recordaba haber formulado un encantamiento con las pocas fuerzas que le quedaban. La magia recorrió su cuerpo, creando alrededor suyo, y de aquellos que se hallaban cerca de él, una fuerza capaz de protegerlos de los objetos físicos. Recordó que Caramon se había acurrucado sobre él, y que el edificio había comenzado a derrumbarse a su alrededor, y una sensación de caída. Caer. Raistlin comprendió. Debemos haber atravesado el suelo y caído en la bodega de la posada. El mago se dio cuenta de que estaba empapado. Poniéndose en pie, comenzó a caminar a tientas hasta que finalmente encontró lo que buscaba, su bastón de mago. El cristal no se había roto, lo único que podía dañar al bastón, que le había entregado Par-Salian en las torres de la alta hechicería, eran las llamas lanzadas por los dragones. Sirac, susurró Raistlin y el bastón se iluminó. Incorporándose, miró a su alrededor. Sí. Estaba en lo cierto. Estaban en la bodega de la posada. El suelo estaba cubierto de vino y de botellas rotas.
Los barriles de cerveza estaban partidos en pedazos. El mago iluminó el suelo con la luz. Ahí estaban Tanis, Rivewind, Goldmoon y T.K., todos. Ellos acurrucados cerca de Caramon. Parece que están bien, pensó, echándoles un rápido vistazo. Estaban rodeados de piedras y escombros. La viga había caído oblicuamente y tan solo uno de los extremos reposaba sobre el suelo. Raistlin sonrió. Un buen trabajo, ese encantamiento. Una vez más. Le debían la vida. Si no perecemos a causa del frío, se recordó a sí mismo amargamente. El cuerpo te temblaba tanto que apenas podía sostener su bastón de mago. Comenzó a toser. Aquello sería su muerte. Tenían que salir de allí. Tanis, llamó, acercándose al semielfo para despertarlo. Tanis estaba tendido en el mismísimo centro del círculo protector de la magia de Raistlin. Farfulló algo y se movió. Raistlin le tocó de nuevo. El semielfo profirió un grito, cubriéndose instintivamente la cabeza con los brazos. Tanis, estás a salvo, susurró Raistlin entre toses. Despierta. ¿Qué? Tanis se incorporó de golpe, quedándose sentado y mirando a su alrededor. ¿Dónde? Entonces recordó, Lorane. Se ha ido. Raistlin se encogió de hombros. La libraste a tiempo del peligro. Sí. Murmuró Tanis, tendiéndose en el suelo de nuevo y te oí pronunciar unas palabras mágicas. Por eso no hemos muerto aplastados. Raistlin se recogió los faldones de la empapada túnica. Temblando, y se acercó más a Tanis, que miraba a su alrededor como si se hallase en otro planeta. En nombre de los abismos, ¿dónde? Estamos en la bodega de la posada. El suelo cedió y caímos aquí. Tanis alzó la mirada. Por todos los dioses. Murmuró horrorizado. Sí, dijo Raistlin siguiendo la mirada de Tanis. Estamos enterrados en vida. Poco a poco todos los compañeros fueron volviendo en sí, dándose cuenta de su situación. Esta no parecía muy esperanzadora. Goldmoon curó sus heridas, que no eran graves gracias al hechizo de Raistlin. Pero no tenían ni idea de cuánto tiempo habían estado inconscientes o de lo que estaría sucediendo en el exterior. Peor aún, no sabían cómo conseguirían salir de allí. Caramon intentó cautelosamente mover algunas de las rocas que taponaban el techo, pero la estructura comenzó a crujir y a chirriar. Raistlin le recordó secamente a su hermano que no disponía de más energía para formular hechizos, y Tanis le dijo cansinamente al guerrero que lo olvidara. Se quedaron sentados mientras el nivel de agua del suelo continuaba subiendo. Tal como Rivewind dijo, parecía ser cuestión de ver qué acababa con ellos primero, la falta de aire, la congelación hasta la muerte, que las ruinas cayeran sobre ellos, aplastándolos, o que el agua llegara a ahogarlos. Podríamos gritar pidiendo ayuda, sugirió Taike intentando hablar con firmeza. Y que nos rescaten los draconianos. Respondió bruscamente Raistlin. Taike enrojeció y se frotó rápidamente los ojos con la mano. Caramon le lanzó una mirada de reproche a su hermano y rodeó a la muchacha con el brazo atrayéndola hacia sí. Raistlin los miró a ambos con desprecio. No se oye ningún ruido ahí arriba, dijo Tanis asombrado. ¿Creéis que los dragones y los ejércitos? Se detuvo, encontrándose con la mirada de Caramon. Ambos asintieron lentamente al comprender. ¿Qué? Preguntó Goldmoon mirándolos. Estamos tras las líneas enemigas, explicó Caramon. Los ejércitos de draconianos ocupan la ciudad. Y probablemente todas las tierras en millas y millas a la redonda. No hay forma de escapar, y ningún sitio al que dirigirnos si conseguimos salir de aquí. Los compañeros comenzaron a escuchar unos sonidos que parecían querer enfatizar las palabras del guerrero. Al aguzar el oído escucharon la forma gutural de hablar de los draconianos que habían llegado a conocer también. Os digo que esto es una pérdida de tiempo, se quejó otra voz, que parecía la de un globin, en el idioma común. No puede haber nadie vivo entre estas ruinas. Cuéntale eso al señor del dragón, miserable comedor de perros, le reprendió el draconiano. Estoy convencido que su señoría estará interesado en tu opinión. O, más bien su dragón será él. Que esté encantado. Ya conocéis las órdenes. Ahora, cavad. Se oyeron arañazos y ruidos, el sonido de las piedras al ser apartadas. A través de las grietas comenzaron a caer riachuelos de polvo y suciedad.
La enorme viga tembló ligeramente pero se sostuvo. Los compañeros se miraron unos a otros, casi conteniendo la respiración, recordando todos ellos los extraños draconianos que habían atacado la posada. Alguien nos está acechando, había dicho Raistlin. ¿Qué es lo que buscamos entre estos cascajos? Probó un goblin en su idioma. Plata, joyas. Tanis y Caramon, que hablaban un poco el idioma goblin, se esforzaban por escuchar lo que decían. ¿Qué va? Dijo el primer goblin, el que había protestado por las órdenes. Unos es, pienso. Algo así a los que quiere interrogar personalmente el señor del dragón. Aquí debajo. Eso es lo que he dicho, le espetó su compañero. El hombre, reptil, dijo que los tenían apresados en la posada cuando el dragón atacó. Dijo que ninguno de ellos escapó, por tanto el señor del dragón imagina que deben seguir aquí. Si me lo preguntas a mí, creo que los dracos se equivocaron y nosotros tenemos que pagar sus faltas. Los ruidos de gente cavando y el movimiento de rocas aumentaron, así como el sonido de las voces de los goblins, silenciadas de vez en cuando por una dura orden en la voz gutural de los draconianos. Debe haber, como mínimo, 50 de ellos allá arriba, pensó Tanis aturdido. Ribewind sacó su espada del agua y comenzó a secarla cuidadosamente. Caramon, con expresión sombría, soltó a Taike y buscó la suya. Tanis no tenía armas, por lo que Ribewind le pasó su daga. Taike también desenvainó la suya, pero Tanis negó con la cabeza. Iban a luchar prácticamente cuerpo a cuerpo y Taike necesitaba mucho espacio para manejar el arma. El semielfo miró a Raistlin interrogativamente. El mago comprendió. Lo intentaré, Tanis, pero estoy muy fatigado. Muy fatigado. Y no puedo pensar, no puedo concentrarme. Bajó la cabeza, temblando violentamente y haciendo inmensos esfuerzos por no toser. Un solo encantamiento acabaría con él si consiguiera formularlo. No obstante, puede que tenga más suerte que el resto de nosotros. Por lo menos no lo apresarán vivo, pensó Tanis. Los ruidos provenientes del exterior sonaban cada vez más altos. Los goblins eran trabajadores, fuertes e incansables. Querían acabar rápido con la tarea, para poder continuar saqueando Tarsis. Los compañeros aguardaban en siniestro silencio. Comenzaron a caer sobre ellos cascajos, pedazos de roca y agua de lluvia, que se filtraban entre las, cada vez, más numerosas grietas. Apretaron las empuñaduras de sus armas. Podían ser descubiertos en cuestión de minutos. Pero, de pronto, percibieron nuevos sonidos. Oyeron a los goblins chillar aterrorizados y a los draconianos gritándoles, ordenándoles que volvieran al trabajo. Escucharon los ruidos de los picos y las palas cayendo sobre las rocas, y luego las maldiciones de los draconianos intentando detenerlo, que aparentemente parecía una auténtica revuelta goblin a gran escala. Y sobre el alboroto de los atemorizados goblins, sonó una elevada, clara y aguda llamada, contestada por otra más distante. Era como el grito de un águila cerniéndose sobre las praderas al anochecer. Pero en esta ocasión sonaba justo sobre sus cabezas. Se oyó un alarido, esta vez de un draconiano. Después el sonido de algo desgarrándose, como si el cuerpo de la criatura estuviese siendo partido en dos. Más gritos, el repiqueteo del acero, otra llamada y otra respuesta, esta última mucho más cercana. ¿Qué está sucediendo?, preguntó Caramon con los ojos abiertos de par en par. No es un dragón. Suena como una gigantesca ave de presa. Sea lo que sea, está destrozando en pedazos a los draconianos, exclamó Goldmoon, horrorizada. Súbitamente dejaron de oírse toda clase de ruidos, originándose un silencio angustioso. ¿Qué nuevo mal venía a sustituir al antiguo? Después se oyó como rocas y piedras, cascajos y maderas eran levantados y arrojados a la calle. Quienquiera que estuviese arriba estaba intentando llegar a ellos. Ha devorado a todos los draconianos, susurró Caramon ásperamente, y ahora viene por nosotros. Taike palideció como un muerto, agarrándose al brazo de Caramon. Goldmoon dio un leve respingo e incluso Ribewind pareció perder su habitual compostura estoica, mirando hacia arriba con inquietud. Caramon, murmuró Raistlin temblando. Cállate. Tanis se sintió inclinado a coincidir con el mago. Nos estamos asustando unos a otros por sodio.
comenzó a decir. De pronto se oyó un estrepitoso sonido. Comenzaron a caer piedras, escombros y maderas a su alrededor. Todos corrieron a protegerse mientras una inmensa pata con garras atravesó las ruinas, reluciendo a la luz del bastón de Raistlin. Buscando inútilmente refugio bajo las vigas rotas o bajo los barriles de cerveza, los compañeros contemplaron sobrecogidos cómo la gigantesca garra se libraba de los cascajos y se retiraba, dejando tras ella un amplio agujero. Todo estaba en silencio. Durante unos minutos ninguno de los compañeros osó moverse. Pero nada rompía aquel silencio. Esta es nuestra oportunidad, susurró Tanis. Caramon, echa un vistazo a ver qué hay ahí arriba. Pero el inmenso guerrero ya había comenzado a salir de su escondite, avanzando como podía por el suelo cubierto de cascotes y pedruscos. Ribewind lo siguió con la espada desenvainada. No hay nadie, dijo Caramon asombrado al mirar arriba. Tanis, sintiéndose desnudo sin su espada, se acercó al boquete abierto en el techo y alzó la mirada. En ese preciso instante, ante su sorpresa, una oscura figura apareció ante ellos, perfilándose contra el ardiente cielo. Tras la figura se alzaba una inmensa bestia. Entrevieron la cabeza de una gigantesca águila cuyos ojos relucían a la luz de las llamas y cuyo pico curvo brillaba rojizo por el fuego. Los compañeros retrocedieron, pero el personaje, obviamente, ya los había visto. Dio un paso adelante. Ribewind recordó, demasiado tarde, su arco. Caramon sujetó a Taike firmemente con una mano, mientras sostenía su espada con la otra. El personaje, no obstante, se arrodilló lentamente cerca del borde del agujero, procurando no pisar las piedras flojas, y se sacó la capucha que cubría su cabeza. Nos encontramos de nuevo, Tanis semielfo, dijo una voz tan pura, fría y distante como las estrellas. Libro 3. Capítulo 8. 8. Escapada de Tarsis. La historia de los orcs de los dragones. Los dragones batían sus alas coriáceas sobre la consumida ciudad de Tarsis, mientras los ejércitos de draconianos invadían sus calles para tomar posesión de ella. El trabajo de los dragones había concluido. El señor del dragón pronto los llamaría de vuelta, manteniéndolos alerta para el próximo ataque. Pero de momento podían relajarse, elevarse sobre las calientes corrientes de aire que ascendían de la ardiente ciudad y disparar a los pocos humanos suficientemente locos para abandonar sus escondites. Los dragones rojos fluctuaban en el cielo, manteniendo el vuelo de formación, planeando y zambulléndose en una rotante danza de muerte. En esos momentos no existía en KRYNN poder alguno capaz de detenerlos. Ellos lo sabían, y se complacían en su victoria. Pero, de vez en cuando, sucedía algo que interrumpía su danza. Por ejemplo, uno de los jefes de vuelo, un joven dragón macho, recibió noticia de una lucha entablada cerca de las ruinas de una posada. Dirigió su vuelo hacia ese lugar, murmurando para sí sobre la ineficacia de los comandantes de tropa. No obstante, ¿qué se podía esperar cuando el señor del dragón era un goblin engreído sin suficiente coraje para contemplar la toma de una débil ciudad como Tarsis? El macho rojo suspiró, recordando aquellos días de gloria en que Verminar los había conducido personalmente, montado sobre el lomo de Pairas. Él sí que había sido un señor. El dragón sacudió la cabeza con melancolía. Ahí estaba la revuelta. Podía divisar a los contendientes con claridad. Ordenando a su escuadrilla que mantuviese el vuelo, se lanzó hacia abajo para examinarlos. Mejor. Detente. Te lo ordeno. Atónito, el dragón rojo se detuvo y alzó la mirada. La voz era firme y clara, y venía de uno de los señores del dragón. Pero, desde luego, no se trataba de Toede. Este gran señor, a pesar de llevar una pesada capa y de ir ataviado con la reluciente máscara y la armadura de escamas de dragón de los grandes señores, era humano, a juzgar por la voz era imposible que fuera un goblin. Pero ¿de dónde había salido? ¿Y por qué? Además, para su sorpresa, el dragón rojo vio que el señor del dragón montaba un inmenso dragón azul y mandaba varios escuadrones de azules. ¿Qué se os ofrece, señor?, preguntó el rojo ceñudo. ¿Y con qué derecho nos detenéis? Vos que no tenéis nada que hacer en esta parte de KRYNN. El destino de la humanidad me incumbe,
ya sea en esta parte de KRYNN o en otra. Respondió el señor del dragón. Y el poder que me otorga mi destreza con la espada me da todo el derecho a deteneros, valiente dragón rojo. Respecto a qué se me ofrece, quiero que capturéis a esos desgraciados humanos, no que los matéis. Se les busca para interrogarles. Traédmelos a mí. Seréis recompensado. Mirad. Gritó un joven dragón hembra rojo. Grifos. El señor del dragón lanzó una exclamación de sorpresa y disgusto. Los dragones bajaron la mirada y divisaron 3 grifos entre las nubes de humo. A pesar de ser la mitad de grandes que los dragones rojos, los grifos eran conocidos por su ferocidad. Las tropas de draconianos se dispersaron como cenizas al viento ante las criaturas, quienes, con sus afiladas garras y sus magníficos picos, desgarraban las cabezas de aquellos desafortunados hombres, reptil que se cruzaban en su camino. El joven macho rojo gruñó de furia y se dispuso a descender con su escuadrilla, pero el señor del dragón se interpuso en su camino, obligándole a detenerse. Os digo que no debéis matarles. Pero están escapando. Déjalos, dijo fríamente el señor del dragón. No irán lejos. Te relevo de tu responsabilidad en este asunto. Regresa con tu escuadrilla. Y si ese idiota de Toede mencionara algo, dile que el secreto de cómo perdió la vara de cristal azul no murió con Verminard. El recuerdo de Viewmaster Toede sigue vivo en mi mente y será dado a conocer si osa desafiarme. El señor del dragón saludó e hizo girar al inmenso dragón que montaba para volar rápidamente tras los grifos, cuya tremenda velocidad les había permitido avanzar con sus jinetes más allá de las murallas de la ciudad. Los dragones rojos contemplaron desaparecer a los azules en los cielos nocturnos. ¿No crees que también nosotros deberíamos perseguirlos?, preguntó la joven dragón hembra. No, respondió pensativamente el macho, siguiendo con la mirada la figura del gran señor, que empequeñecía en la distancia. No pienso cruzarme en su camino. Tu agradecimiento no es necesario, ni siquiera deseado. Alanna Starbreeze se interrumpió las vacilantes y fatigadas palabras de Tanis. Los compañeros cabalgaban bajo la fustigante lluvia sobre el lomo de los 3 grifos, agarrándose a sus plumosos cuellos, mirando aprensivamente abajo, hacia la agonizante ciudad que quedaba cada vez más lejos. Y puede que no desees formularlo cuando oigas lo que tengo que decirte, declaró fríamente Alanna, volviendo la cabeza hacia Tanis, quien cabalgaba tras ella. Os rescaté para mis propios fines. Necesito guerreros que me ayuden a encontrar a mi padre. Volamos hacia Silvanesti. Pero eso es imposible. Debemos encontrar a nuestros amigos. Volemos hacia las colinas. No. Podemos ir a Silvanesti, Alanna. Hay demasiado en juego. La única oportunidad que tenemos de destruir a esos repugnantes monstruos y de finalizar la guerra es encontrar los orbs de los dragones. Entonces podremos ir a Silvanesti. Vamos a ir a Silvanesti ahora. Tu opinión no pesa en absoluto, semielfo. Mis grifos obedecen mis órdenes y solo las mías. Si se lo mandara, podrían destrozarte, como hicieron con esos draconianos. Algún día los elfos despertarán y se darán cuenta de que son miembros de una vasta familia, dijo Tanis con la voz temblorosa por la ira. No pueden ser tratados por más tiempo como un niño mimado al que se le da todo mientras los demás esperamos las migajas. Los dones que recibimos de los dioses nos los hemos ganado. Vosotros, humanos y semi-humanos, el tono de sus palabras era más hiriente que el acero, recibisteis esos mismos dones. Pero con vuestra ambición los echasteis a perder. Nosotros somos capaces de luchar por nuestra supervivencia sin vuestra ayuda. Ahora, en cambio, pareces bastante deseosa de aceptar nuestro auxilio. Por lo cual seréis bien recompensados. No hay suficiente acero ni joyas en Silvanesti para pagarnos. Buscáis los orbs de los dragones, le interrumpió Alanna. Sé dónde está uno de ellos. En Silvanesti. Tanis parpadeó. Durante un instante no supo qué decir, pues la mención de los orbes de los dragones le había hecho pensar en su amigo. ¿Dónde estás, Tem?, le preguntó a Alanna. La última vez que le vi estaba contigo. No lo sé. Nos separamos. Él iba a la posada, a buscaros. Yo llamé a mis grifos. Si necesitabas guerreros, ¿por qué no le permitiste acompañarte a Silvanesti?
Ese no es asunto tuyo. Tanis no respondió, demasiado agotado para pensar con claridad. Entonces escuchó que alguien le gritaba unas palabras que apenas podía oír debido al estruendoso batir de las poderosas alas de los grifos. Se trataba de Caramon. El guerrero gritaba y señalaba tras él. ¿Qué ocurrirá ahora?, pensó fatigosamente Tanis. Habían dejado atrás el humo y las tormentosas nubes que cubrían Tarsis, y volaban en el nítido cielo nocturno. Sobre ellos relucían las estrellas, cuyos centelleantes rayos resplandecían como diamantes, lo que hacía resaltar todavía más los negros agujeros dejados por las dos constelaciones desaparecidas. Lunitari y Solinari se habían puesto, pero Tanis no necesitaba su luz para reconocer las oscuras sombras que impedían ver las fúlgidas estrellas. Dragones, le comunicó a Alanna. Nos están siguiendo. Tanis nunca pudo recordar claramente aquella terrorífica huida de Tarsis. Soplaba un viento tan frío y cortante que la idea de morir abrazado por el flamígero aliento de los dragones, resultaba casi atractiva. Fueron horas de pánico en las que, al volver la vista atrás veían ganar terreno a aquellas oscuras formas siglo. Era una obsesión. No podían dejar de mirarlas a pesar de que el intenso viento les hacía llorar y sus lágrimas se helaban en el acto al resbalar por sus mejillas. Se detuvieron de madrugada, destrozados de temor y de fatiga, para refugiarse a descansar en la gruta de un pedregoso acantilado. Cuando despertaron al amanecer, volvieron a surcar los aires de nuevo, descubrieron que las oscuras y aladas siluetas todavía los seguían. Pocas criaturas vivientes pueden adelantar en el vuelo al grifo de alas de águila. Aroulos. Dragones, los dragones azules, los primeros que habían visto nunca, se mantuvieron siempre en el horizonte, siempre tras ellos, evitando que pudieran reposar durante el día, obligándolos a ocultarse durante la noche para que los agotados grifos pudiesen descansar. Había poca comida, solo el kitpa, un tipo de frutos secos, rico en hierro, que mantiene la resistencia física pero que mitiga poco el hambre. Alanna lo compartió con ellos. Pero hasta el mismísimo Caramon estaba demasiado agotado y desanimado para comer. Lo único que Tanis recordaba vivamente había ocurrido durante la segunda noche del viaje. El pequeño grupo se hallaba acurrucado alrededor del fuego en una húmeda y lóbrega gruta, y Tanis les estaba relatando el descubrimiento del Kender en la biblioteca de Tarsis. Al mencionar los orbs de los dragones, los ojos de Raistlin centellearon y su huesudo rostro se iluminó intensamente. Orbs de dragones, repitió en voz baja. Pensé que quizás sabrías algo sobre ellos, dijo Tanis. ¿Qué son? Raistlin no respondió inmediatamente. Envuelto en su propia capa y en la de su hermano, se hallaba a muy poca distancia del fuego y, sin embargo, temblaba de frío. Los dorados ojos del mago contemplaron a Alanna, quien se hallaba sentada a cierta distancia del grupo, dignándose compartir la cueva, pero no la conversación. No obstante, ahora parecía haber ladeado la cabeza para atender a lo que se decía. Dijiste que uno de los orbs de los dragones estaba en Silvanesti, susurró el mago mirando a Tanis. Seguramente no es a mí a quien corresponde preguntar. Sé poco sobre él, dijo Alanna, volviendo su pálido rostro hacia el fuego. Lo conservamos como una reliquia de tiempos pasados, como algo curioso. ¿A quién se le hubiera ocurrido pensar que los humanos provocarían el regreso de los dragones a KRYNN? Antes de que Raistlin pudiera responder, Rivewind habló con furia. No tienes ninguna prueba de que hayan sido los humanos. Alanna lanzó al bárbaro una mirada imperativa. Ni siquiera se dignó contestarle, considerando que discutir con un bárbaro significaba rebajarse. Tanis suspiró. A Rivewind le resultaba difícil confiar en los elfos. Le había costado tiempo fiarse de Tanis, y mucho más aún confiar en Giltanas y Lorane. Ahora, cuando Rivewind parecía comenzar a superar esos heredados prejuicios, Alanna, con los mismos criterios, le infligía nuevas heridas. Bien, Raistlin, dijo Tanis serenamente, cuéntanos lo que tú sepas sobre los orbs de los dragones. Trae mi bebida, Caramon, ordenó el mago. El guerrero le trajo una taza de agua caliente en la que Raistlin echó unas hierbas. Un olor acre y extraño llenó la cueva. Tras probar la pócima, el mago siguió hablando. Durante la era de los sueños,
cuando los de mi orden eran respetados y reverenciados en todo KRYNN, había 5 torres de la alta hechicería. Al mago le falló la voz, como si a su mente acudiesen recuerdos penosos. Su hermano estaba sentado con la mirada fija en el suelo y el semblante severo. Tanis, viendo una sombra cernirse sobre los gemelos, se preguntó, una vez más, qué habría ocurrido en las torres de la alta hechicería para cambiar drásticamente sus vidas. Sabía que era inútil preguntar. A ambos se les había prohibido hablar de ello. Antes de seguir adelante, Raistlin hizo una pausa y respiró hondamente. Cuando sobrevino la Segunda Guerra de los Dragones, los superiores de mi orden se reunieron en la mayor de las torres, la Torre de Palantas, y crearon los orbs de los dragones. Súbitamente los ojos de Raistlin se desorbitaron, su voz susurrante cesó durante un momento y, cuando volvió a hablar, fue como si contara algo que su mente estuviese reviviendo. Su voz no era la misma, sonaba más fuerte, más profunda, más clara. Ya no tosía. Caramon lo miró asombrado. Los primeros en entrar en la sala de lo alto de la torre fueron los de la Orden de la Túnica Blanca, cuando la luna plateada, Solinari, comenzó a elevarse en el cielo. Luego, cuando ascendió Lunitari, sangrante, llegaron los de la túnica roja. Finalmente la negra esfera, Nutari, una mancha oscura entre las estrellas, pudo ser vista por aquellos que la buscaron, y los de la túnica negra entraron en la habitación. Fue un momento histórico excepcional, en el que la enemistad existente entre las diferentes órdenes fue suprimida. Solo volvería a repetirse algo semejante una vez más, cuando los magos volvieron a reunirse con ocasión de las batallas perdidas, aunque eso no podía preverse entonces. Lo único que sabían era que debían acabar con el mal existente, pues comprendían que uno de los objetivos de aquella fuerza maligna era destruir toda la magia del mundo aparte de la suya propia. Varios de los túnicas negras estuvieron a punto de aliarse con ese inmenso poder. Tanis vio que los ojos de Raistlin centelleaban, pero pronto se dieron cuenta de que no serían maestros, sino esclavos. Y así, una noche en que las 3 lunas estaban llenas, nacieron los orbs de los dragones. ¿3 lunas? Preguntó Tanis extrañado, pero Raistlin no lo oyó y continuó habla N, Dokon. Aquella voz que no era la suya. Aquella noche reinó una magia grande y poderosa, tan poderosa que muchos de los hechiceros acabaron desplomándose inconscientes al haber agotado su resistencia física y mental. Pero a la mañana siguiente había 5 orbs de dragones, cada uno de ellos sobre un pedestal, reluciendo ante la luz y oscureciendo con las sombras. Solo dejaron uno en Palantas, los otros 4 fueron transportados con gran peligro al resto de las torres. Desde allí ayudarían a liberar al mundo de la Reina de la Oscuridad. La mirada febril de Raistlin desapareció, sus hombros cayeron con fatiga, su voz se hundió, y comenzó a toser intensamente. Los demás lo observaban asombrados. Un momento después Tanis se aclaró la garganta. ¿Qué es eso de 3 lunas? Raistlin alzó la mirada con esfuerzo. 3 lunas. Susurró. No sé nada de 3 lunas. ¿Qué estábamos discutiendo? Los orbs de los dragones. Nos contaste cómo habían sido creados. ¿Cómo es que tú? Tanis cayó al ver que Raistlin se tendía en su jergón de hojas. No os he contado nada, dijo Raistlin irritado. ¿De qué estás hablando? Tanis miró a los demás. Ribewind sacudió la cabeza. Caramon se mordió el labio y retiró la mirada con una mueca de preocupación. Hablábamos de los orbs de los dragones, indicó Goldmoon. Ibas a contamos lo que sabes sobre ellos. No sé mucho. Los orbs fueron creados por los grandes magos. Solo podían ser utilizados por los miembros más poderosos de la orden. Se decía que a aquellos cuya magia no fuera muy poderosa y quisieran manejarlos, les acontecería una gran catástrofe. Aparte de esto, no sé nada más. Todo lo que se conocía sobre ellos dejó de saberse tras las batallas perdidas. Se dijo que 2 fueron destruidos en la caída de las torres de la alta hechicería, destrozados antes de que cayeran en manos del populacho. El conocimiento sobre los 3 restantes murió con los antiguos hechiceros. Raistlin dejó de hablar y tendiéndose de nuevo sobre el jergón, se quedó dormido. Las batallas perdidas, 3 lunas, Raistlin hablando con una voz extraña. Nada de esto tiene sentido, murmuró Tanis.
Y yo no me creo nada, exclamó Ribewind con frialdad. Sacudiendo la manta de pieles, se dispuso a tenderse para dormir. Cuando Tanis se disponía a seguir su ejemplo, vio a Alanna deslizarse entre las sombras de la gruta en dirección a Raistlin. La princesa elfa contempló al mago dormido y se retorció las manos. Nerviosa. Aquellos cuya magia no fuera muy poderosa. Susurró temblorosa. Mi padre. Tanis la miró, comprendiendo súbitamente. No pensarás que tu padre intentará manejar el orbe. Me temo que sí. Dijo que él solo conseguiría luchar contra el mal y alejarlo de nuestras tierras. Seguro que se refería. Rápidamente se arrodilló junto a Raistlin y ordenó con ojos centelleantes. Despertadlo. Debo saberlo. Despertadlo y hacerle decir de qué catástrofe se trata. Caramon tiró de ella amablemente pero con firmeza. Alanna se lo quedó mirando con su bello rostro alterado por la rabia y el temor. Por un instante pareció dispuesta a golpearlo, pero Tanis avanzó hacia ella y le tomó la mano. Princesa Alanna, dijo serenamente, despertarlo no servirá de nada. Nos ha dicho todo lo que sabe. Por lo que se refiere a la otra voz, es evidente que no recuerda nada de lo que ha dicho. Esto le ha sucedido a Raistlin en otras ocasiones, comentó Caramon en voz baja, como si se convirtiera en otra persona. Pero siempre le deja exhausto y nunca recuerda nada. Alanna retiró la mano que Tanis le había asido, y su rostro volvió a recuperar la fría y pura inmovilidad del mármol. Volviéndose, caminó hasta la entrada de la caverna. Agarrando la manta que Ribewind había colocado para ocultar la luz del fuego, casi la arrancó de cuajo al apartarla a un lado para salir de la gruta. Yo haré la primera guardia, le dijo Tanis a Caramon. Será mejor que duermas un poco. Me quedaré un rato con Raistlin, respondió el guerrero extendiendo su jergón junto a su frágil gemelo. Tanis siguió a Alanna al exterior. Los grifos dormían ruidosamente, con las cabezas ocultas bajo las suaves plumas de sus cuellos y con las garrudas patas anteriores asidas firmemente al borde del peñasco. El semielfo durante unos segundos no consiguió localizar a Alanna en la oscuridad, luego la vio inclinada sobre una inmensa roca, con el rostro oculto entre las manos, sollozando amargamente. La orgullosa mujer de Sylvanesti nunca perdonaría verse sorprendida en un instante tan débil y vulnerable, por lo que Tanis volvió a correr la manta y permaneció en la caverna. Yo haré la guardia. Volvió a gritar antes de salir afuera de nuevo. Al alzar la manta vio a Alanna incorporarse y limpiarse el rostro rápidamente con la mano. La elfa se giró de espaldas y Tanis avanzó lentamente hacia ella, dándole tiempo a recomponerse. El ambiente de la cueva era sofocante, murmuró Alanna. No podía soportarlo, tú, ve que salir afuera a respirar aire puro. Voy a hacer la primera guardia. Pareces temerosa de que tu padre haya intentado utilizar el orbe de los dragones. Seguramente debía conocer su historia. Si recuerdo lo que sabía de los tuyos. Tu padre practicaba la magia. Sabía de dónde provenía el orbe, respondió Alanna con voz temblorosa antes de recuperar la serenidad. El joven mago tenía razón cuando habló de las batallas perdidas y de la destrucción de las torres. Pero se equivocó cuando dijo que los otros 3 orbes se perdieron. Uno fue llevado a Sylvanesti por mi padre. ¿Qué fueron las batallas perdidas?, preguntó Tanis apoyándose en unas rocas cerca de Alanna. Es que en Qualinos no se os enseña la tradición popular, profirió la elfa mirando a Tanis con desprecio. ¿En qué bárbaros os habéis convertido desde que os mezcláis con los humanos? Digamos que el error es mío, que no le presté demasiada atención al maestro que nos lo enseñaba. Alanna lo miró fijamente, captando sarcasmo en su respuesta. Al ver su expresión seria y como no deseaba que la dejaran sola, decidió responder a su pregunta. Durante la era del poder, al acumular y estar cada vez más glorias, el sumo sacerdote y sus clérigos se volvieron cada vez más celosos del poder de los hechiceros. Los clérigos opinaban que el mundo ya no necesitaba de la magia, sin lugar a dudas la temían, pues era algo que no podían controlar. A los propios magos, a pesar de ser respetados, nunca se les tenía plena confianza, ni siquiera a los que vestían la túnica blanca. Para los clérigos resultó muy sencillo volver a la muchedumbre contra ellos. Cuando los tiempos se tomaron cada vez más malignos, los clérigos culparon de ello a los hechiceros.
Las torres de la alta hechicería, donde los magos deben pasar sus últimas y agotadoras pruebas, eran los lugares donde reposaba el poder de los magos. Pronto se convirtieron en las dianas más codiciadas. La muchedumbre las atacó, y fue como dijo tu joven amigo, solo por segunda vez en su historia, los magos de las diversas órdenes se unieron para defender los últimos baluartes de su fuerza. Pero ¿cómo pudieron ser derrotados?, preguntó Tanis incrédulo. ¿Cómo puedes hacer esta pregunta sabiendo lo que sabes de tu joven amigo? Es poderoso, pero debe descansar. Incluso los más fuertes deben disponer de tiempo para renovar sus encantamientos, para memorizarlos de nuevo. Incluso los más ancianos hechiceros cuyo poder no ha vuelto a ser visto en KRYNN debían dormir y emplear horas en leer y releer los libros de encantamientos. Y también entonces, como ahora, había pocos magos. Pocos osan presentarse a las pruebas de las torres de la alta hechicería sabiendo que fallar en ellas significa la muerte. Fallar significa la muerte. Sí. Tu amigo fue muy valiente al pasar la prueba tan joven. Muy valiente, o muy ambicioso. Nunca te lo dijo. No. Nunca habla de ello. Pero continúa. Cuando fue obvio que era imposible ganar la batalla, los propios hechiceros destruyeron 2 de las torres. Las explosiones asolaron las tierras a varias millas a la redonda. Solo quedaron en pie 3, la de Istar, la de Palantas y la de Wairet. Pero la terrible destrucción de las otras 2 asustó tanto al sumo sacerdote, que éste aseguró a los magos de las torres de Istar y Palantas que saldrían ilesos de las 2 ciudades y abandonaban pacíficamente las torres, ya que el sumo sacerdote sabía que los hechiceros tenían poder suficiente para destruir ambas urbes. Tanis escuchaba atentamente el apasionante relato de Alana. Y así los magos viajaron a la única torre que nunca había sido amenazada, la torre de Wairet, en las montañas Carolis. Llegaron a Wairet para curar sus heridas y para nutrir la pequeña chispa de magia que quedaba en el mundo. Los libros de encantamientos que no pudieron llevar con ellos, ya que su número era vasto y a muchos les fue realizado un encantamiento de protección, fueron entregados a la gran biblioteca de Palantas y, de acuerdo con el saber de mi pueblo, aún están allí. Solinari ascendía en el cielo, y sus rayos iluminaban a su hija con una belleza que a Tanis le cortaba la respiración, a pesar de que su frialdad le atravesaba el corazón. ¿Qué sabes acerca de una tercera luna?, le preguntó contemplando el cielo nocturno. Estremecido. La luna negra. Poco. Los hechiceros obtienen su poder de las lunas, los túnicas blancas de Solinari, los túnicas rojas del Unitari. De acuerdo con la tradición, existe una luna que otorga a los túnicas negras su poder, pero solo ellos conocen su nombre o cómo encontrarla en el cielo. Raistlin conocía el nombre, o por lo menos esa otra voz lo sabía. Pero prefirió no decirlo en voz alta, pensó Tanis. ¿Cómo consiguió tu padre el orbe de los dragones? Mi padre, Lourak, era un aprendiz de mago. Viajó a la torre de la alta hechicería de Istar para la prueba, que pasó, y a la cual sobrevivió. Fue allí donde vio por vez primera el orbe de los dragones. Alana guardó silencio durante un instante. Voy a explicarte algo que nunca he dicho a nadie, y que él solo me lo contó a mí. Te lo digo porque tienes derecho a saber qué puede suceder. Durante la prueba, el orbe. La elfa tuvo un segundo de duda, pareciendo buscar las palabras correctas. Le habló a su mente. Temía que estuviera aproximándose una terrible calamidad. No. Debes dejarme aquí en Istar. Si así lo hicieras, yo perecería y el mundo estaría perdido, le dijo. Mi padre, supongo que podría decirse que robó el orbe, a pesar de que él sintió que lo estaba rescatando. La torre de Istar fue abandonada. El sumo sacerdote se instaló allí y la utilizó para sus propios fines. Finalmente los magos también dejaron la torre de Palantas. Alana se estremeció. La historia de esa torre es terrorífica. El regente de Palantas, un discípulo del sumo sacerdote, llegó a la torre para sellar sus puertas, por lo menos eso es lo que dijo. Pero todos pudieron ver su mirada centelleante y ambiciosa al contemplar la bella torre. Además, la leyenda de las maravillas que ésta contenía, tanto buenas como malas, se había extendido por todo el lugar. El hechicero de los túnicas blancas empujó las esbeltas puertas de oro de la torre y las cerró.
con una llave de plata. El regente ya había extendido la mano, ansioso de poseer esa llave, cuando uno de los túnicas negras apareció en una de las ventanas de los pisos superiores. Hasta el día en que el maestro del pasado y del presente regrese con su poder, estas puertas permanecerán cerradas y las salas vacías, gritó. Tras decir esto, el demoníaco mago se lanzó al vacío, arrojándose a las verjas de la torre. Antes de ser atravesado por los barrotes, formuló sobre la torre un encantamiento. Su sangre salpicó la tierra y las verjas de oro y plata se retorcieron y consumieron, volviéndose negras. La reluciente torre blanca y roja se tornó gris como la piedra y sus negros minaretes se deshicieron en pedazos. El regente y los suyos huyeron aterrorizados. Hasta hoy, nadie ha osado entrar de nuevo en la torre de Palantas, ni siquiera acercarse a sus verjas. Tras la maldición de la torre mi padre llevó el orbe de los dragones a Silvanesti. Pero seguramente antes de llevárselo, tu padre debía saber algo sobre él, insistió Tanis. ¿Cómo utilizarlo? Si así era, no hablo de ello, pues eso es todo lo que sé. Ahora debo descansar. Buenas noches, le dijo a Tanis sin siquiera mirarle. Buenas noches, princesa Alana, dijo Tanis amablemente. Intenta descansar esta noche y no te preocupes. Tu padre es sabio y ha pasado por experiencias difíciles. Estoy seguro de que todo irá bien. Alana, que había comenzado a andar hacia la gruta dando la conversación por terminada, al oír aquel tono de simpatía en la voz de Tanis, vaciló. Aunque pasara la prueba, dijo en voz tan baja que Tanis tuvo que acercarse más a ella para oírla, su magia no era tan poderosa como la de tu joven amigo. Y si creía que el orbe era nuestra única esperanza, temo que los enanos tienen un dicho. Tanis, sintiendo que la barrera que había entre ellos se había roto, posó su brazo sobre los hombros de la elfa y la atrajo hacia sí. El que se preocupa sin motivo deberá pagarlo con su pena. No te preocupes, nosotros estamos contigo. Alana no respondió. Dejó que la reconfortara durante un instante y luego, apartándose de Tanis, caminó hacia la caverna. Antes de llegar a ella volvió la mirada. Estás preocupado por tus amigos, le dijo. No lo estés. Escaparon de la ciudad y se hallan a salvo. Aunque el Kender estuvo a punto de morir, sobrevivió, y ahora viajan hacia el muro de hielo, en busca de otro de los orbs de los dragones. ¿Cómo lo sabes? Tanis dio un respingo. Te he dicho todo lo que podía, Alana negó con la cabeza. Alana. ¿Cómo lo sabes? Insistió Tanis. Las pálidas mejillas de la elfa se tiñeron de rosa. Yo le di al caballero una joya estrella. Él no conoce su poder, desde luego, ni cómo utilizarla. Ni siquiera sé por qué se la di, aunque, ¿qué? Preguntó Tanis casi sin poder dar crédito a sus oídos. Fue tan galante, tan valiente. Arriesgó su vida por salvarme, y ni siquiera sabía quién era yo. Me ayudó porque estaba en apuros. Y sus ojos brillaron, y lloró cuando los dragones mataron a toda esa gente. Nunca antes había visto llorar a un adulto. Cuando los dragones nos hicieron abandonar nuestro antiguo hogar, ninguno de nosotros lloró. Creo que tal vez hayamos olvidado cómo hacerlo. Entonces, pensando tal vez que había hablado demasiado, corrió rápidamente la manta que cubría la entrada de la cueva y desapareció en el interior. En nombre de los dioses, suspiró Tanis. Una joya estrella. Qué extraño e inestimable regalo. Era un regalo que intercambiaban los amantes elfos que se veían obligados a separarse. La joya creaba un lazo entre sus almas. Así unidos, compartían las emociones más íntimas del amado y podían proporcionarse apoyo el uno al otro en momentos de necesidad. Pero en su larga vida, Tanis nunca había oído hablar de una joya estrella entregada a un humano. ¿Qué tipo de efecto tendría sobre este? Y Alana nunca podría amar a un humano, o corresponder a su amor. Debía tratarse de una pasión ciega. Había estado asustada, sola. No, aquello solo podía acabar en desgracia, a menos que algo cambiara radicalmente entre los elfos o en la propia Alana. Aunque Tanis sintió alivio en el corazón al saber que Lorane y los otros estaban a salvo, sintió pena y temor por Stem,